Dios es suficiente. Que Dios le bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos como invitado al ingeniero y pastor Miguel Ángel Aparicio. Bienvenido, ingeniero. Bienvenido a este programa. ¿Quieres saludar a la teleaudiencia? Muchas gracias, Dorita, por el privilegio que me da al invitarme a su programa, que yo ya sé que es de mucha bendición para toda esta audiencia en muchos lugares del mundo. Y esperamos que este tiempo que compartamos juntos pueda ser de bendición también para todos los que lo escuchen. Muchas gracias. ¿Y qué significa para usted años felices en San Miguel? Bueno, ya me tocó un punto sensible de mi infancia. Yo viví en San Miguel de ahorita en 1961 al 67. Mi primaria la cursé allá y fueron años felices. San Miguel no era lo que es ahora. Era una ciudad pequeña, cálida, no solo en clima, sino que en cercanía humana. Había una ciudad conservadora. Me crié allá, me eduqué en un colegio de primera línea, el Instituto Católico de Oriente. Conseguí ahí relación con muchos amigos que todavía a estas alturas de la vida, 60 años después, mantenemos una unidad de amistad. Bueno. Sí, no puedo negar que fueron años felices. Dios. Y cuénteme, en aquellos años, ¿imaginó usted en algún momento que llegaría a ser pastor? Ni por cerca ahorita. Yo ni siquiera conocía el Evangelio. El colegio donde me eduqué era católico, católico fuerte, mariano. Esas fueron mis bases. Conocí las misas en ritos medievales, que ahí las llevaban a celebrar. Entonces, más bien lo que yo conocí es tal vez lo que era una vocación sacerdotal dentro del catolicismo, que francamente no me llamó la atención. Pero sí, ahí en ese colegio fue donde aprendí mis primeros elementos de historia, porque me encantó la historia desde la primaria, sobre todo en primer curso, en aquellos años donde estudiábamos historia universal. Me encantaba y fui destacado en esa materia desde entonces. Tenía 12 años. Así es que, pero sí, no, del Evangelio no sabía nada, de Biblia nada, de todo el quehacer de una iglesia bíblica ni por cerca. Así es que Pero, no lo imaginé. sí, pero algo muy lindo que ha mencionado, esa inclinación que usted tenía por conocer historia y cómo ese deseo de conocer la historia lo ha llevado a profundizar en cuanto a lo que es siempre esa asignatura de historia, pero en otras áreas como lo que es no solo lo que usted decía, historia universal, sino la historia de la iglesia a través de los tiempos. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero hay algo una expresión que a usted sé que le impactó en algún momento, que es, ¿qué dice la Biblia? Esa palabra, dice la Biblia. ¿Por qué esta expresión a usted, interesado en lo que es la historia, por qué le llamó la atención esta expresión, dice la Biblia? Es que, Dorita, dice la Biblia, es una palabra poderosa. Ya cuando uno tiene el Espíritu Santo,
entiende perfectamente que la autoridad suprema sobre cualquier otra escritura o libro histórico secular de cualquier parte del planeta es la Biblia, la palabra de Dios. Cuando yo empecé a conocer las Sagradas Escrituras, me di cuenta que tenía elementos históricos completos y, de hecho, quizá ni siquiera se lo comenté en la entrevista primera, pero yo hice una cronología bíblica a mi manera, desde Adán hasta el diluvio. Comprobé que son 1600 años y vi los periodos que las escrituras describen sobre los primeros patriarcas. Y eso es fascinante. Eso realmente en la Biblia uno descubre verdades que en el mundo ni sueña conocer. Pero, ¿por qué me cautivó esa expresión? Dice la Biblia, el primer culto que yo fui a la iglesia Josué, mi pastor, el hermano Lisandro, que en aquellos tiempos era un jovencito, menor que yo, alto, delgadito, pero jamás había yo oído a un predicador cristiano verdadero, y él hacía, cuando decía, explicaba las escrituras y decía, dice la Biblia, yo sentí que me martillaba eso en el corazón y en la mente. Y entendí que la autoridad máxima, suprema, sobre toda enseñanza en la humanidad, es simplemente la escritura, como nosotros la conocemos. Así es. ¿Por qué razón usted sentía como que eso dice la Biblia y la explicación del texto bíblico le causaba sentir como que le martillaba aquí? ¿Podría explicarme un poquito? Es que, Dorita, yo siempre fui un hombre intelectual, académico. De hecho, considero que todavía lo soy, pero ahora especializado en la teología, la historia, que es el mundo que Dios me ha permitido pues conocer. Sin embargo, cuando uno no tiene a Cristo, su mente es autosuficiente. Uno tiene criterio propio y elementos propios quizás de algún valor con los que uno se gobierna. Pero cuando yo escuchaba, dice la Biblia, ya entendí que cuando dice el pastor, dice la Biblia, no digo yo, sino que dice Dios, dice el Señor. Entonces, desde las primeras enseñanzas que recibí de la palabra, uno es revestido. Es decir, por eso uno le reconoce autoridad y respeto a su pastor, porque hay que tener la investidura. Yo creo que mucho cuenta eso, que un hombre de Dios verdadero, porque no todos lo son, le hable con esa autoridad y uno quede realmente lleno de esa enseñanza, de ese poder que la escritura tiene, porque la palabra de Dios es poder para salvación. Así es que no. La Biblia a mí me transformó totalmente. Desde el primer día Dios empezó a trabajar conmigo con el poder de la palabra. Y quizás podríamos mencionar o considerar esto como una de las diferencias entre conocer o ser letrado en lo que es historia y cuando nosotros inquirimos en las Sagradas Escrituras, la gran diferencia. Podemos conocer historia o cualquier otra ciencia tal vez, pero no nos va a transformar en el sentido que usted está explicando, que el oír, escuchar ese conocimiento bíblico a usted le ha ido transformando. ¿Es así la diferencia? ¿Qué diferencia encuentra usted entre lo que es el conocimiento de la historia y el conocer las Sagradas Escrituras? Es que ahorita la escritura lo explica claramente. Nosotros somos espíritu también. El conocimiento histórico, por abundante que sea en el mundo, solo es racional.
humano. O sea, da entendimiento y se puede argumentar. Pero cuando hay vida espiritual en el hombre, o sea, cuando uno ya es redimido, ya la mente se abre a otra dimensión, a la dimensión espiritual, donde realmente las verdades que están dadas en las escrituras o acaparan completamente, dominan la mente por el Espíritu Santo, y entonces uno ya tiene un argumento de mucha más autoridad. Ya uno ya no tiene realmente que querer convencer o ser convencido por alguien a nivel racional, porque la escritura da una convicción profunda y total para todo aquel que realmente por la fe la asimila enteramente. La palabra no es negociable. Las versiones históricas de cualquier momento en el mundo tienen diferentes ángulos que las pueden explicar. La Biblia no. La Biblia es el ojo de Dios y la voz de Dios hablando, lo cual la vuelve indiscutible. Indiscutible. O sea, si la Biblia lo dice, es verdad absoluta. Claro, Entonces, porque ya no se trata de nosotros decimos, nosotros no. hemos investigado tal y tal cosa. No. Las Sagradas Escrituras, realmente cuando uno hace referencia a ellas, no es que yo digo o nosotros decimos, sino lo que dice la Biblia. Y cuando usamos esa expresión, lo que dice la Biblia, de hecho nos estamos refiriendo a que Dios habla a través de ella al hombre, a la mujer, ¿verdad? Y Amén, qué sí. lindo es que ese conocimiento, como dice la Escritura, sirve para instruir, para redarguir, ¿verdad? Y nos da esas instrucciones. Y trae paz, Dorita, trae paz saber, yo siento paz saber que conozco la historia verdadera, no como la han fabricado los religiosos a lo largo de los siglos, sino como Dios la ha dado, como verazmente ocurrieron las cosas. Aquí no hay nada que discutir. Por eso me ha fascinado la historia de la iglesia, porque es el vínculo que tenemos entre el Antiguo Testamento y el presente hoy, ¿sí? Y poner un espejo, la iglesia hoy contra la iglesia que la Biblia nos enseña que debemos de ser. Y eso es otro tema, pero realmente, wow. Que nos habla mucho realmente. La Escritura es la verdad absoluta, lo podemos considerar así. Y aún, hablando no solo de historia eclesiástica, pero hablando en un sentido general, la historia también puede evidenciar algunos asuntos bíblicos o épocas bíblicas que sí realmente están como ratificando que en ese tiempo se escribió esto, o la misma historia que nos menciona unos asuntos culturales de otros pueblos relacionados con las Sagradas Escrituras, igualmente evidencian lo que es la veracidad, la exactitud de esa palabra. ¿Y podríamos saber en qué momento recibió usted a Cristo? Ay, Dorita, ese es quizás el momento más fascinante de mi vida. Sin duda que es el momento más fascinante. Yo era un hombre, pues, yo tenía 36 años, 37 por ahí, y ya me había desarrollado profesionalmente, empresarialmente, tenía alguna solvencia y con vergüenza lo digo, mi pecado mayor fue la arrogancia, la soberbia. Quizás amparándome de lo que yo consideraba, imagínense que tenía intelectualmente, uno llega a jactarse, pero Dios empezó a tratar conmigo
permitiéndome enfrentar una situación familiar muy dolorosa que yo no tenía capacidad de ni de enfrentar ni de resolver. Y uno se ve topado contra un imposible que le está causando un dolor profundo y claro, lo enfrenta como el mundo lo enfrenta, con pecado, queriendo tranquilizar mi agonía, pues consumía licores. Uno en el mundo así es. Pero yo ya tenía, la angustia era tanto que no, ni el licor me bajaba la angustia. Pero yo había oído hablar de Cristo a través de dos compañeros que tenían el Club Rotario. Yo era parte del Club Rotario, un club social pues de servicio, y ahí habían varones que ya conocían a Cristo y me hablaban, pero yo conozco perfectamente lo que es estar muerto espiritualmente. Okay. ¿Por qué razón? ¿Por qué puede usted decir enfáticamente, yo conozco lo que es estar muerto? Porque ellos le hablaban de las escrituras y ¿cuál era su reacción? Rebotaba en mí ese mensaje. O sea, no lo estimaba, no sabía lo valioso que era y como no era digerible para mi intelecto, entonces respetuosamente, porque nunca fui malcriado con los que me hablaban del Señor, pero primeramente no entendía de lo que me estaban hablando y luego no me interesaba. Ahora entiendo que Dios tiene forma de llamar. Y para no hacerle larga la historia, en esa agonía que le cuento ahorita, ya yo no podía dormir. Ya llevaba 3, 4 días sin dormir y me acordé en una madrugada sin dormir que este hombre, este varón, me había hablado de Cristo. Yo dije, le voy a marcar, a ver, era tanta mi angustia, mi desesperación, y le marqué con aquellos teléfonos que todavía eran de aquel disquito, sí, que ahí él no podía saber que yo le estaba llamando. Y cuando me contestó casi de inmediato y me dice, hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Y cómo sabes que soy yo? Ahí fue la primera golpe. Y lo segundo, de inmediato me dijo, Dios me dijo que me ibas a llamar. Santo Dios. Eso derribó todo el argumento intelectual. Todo lo racional, todo lo lógico fue derribado en un instante, Dorita. Sí, o sea, porque no había identificador de llamadas en ese momento. Entonces, ¿cómo podía saber? Se preguntó usted. No podía saberlo, imposible. Entonces él me dijo que había estado orando desde las 2 de la mañana y que me preparara para recibir mi llamada. Entonces él solo decía, ¿qué hubo Miguel Ángel? Es decir, ¿cómo él podía saber? Y yo le dije, ¿cómo sabes que soy yo? Entonces, y me dice todavía, no me cuentes tu problema, no quiero saber. Y yo lo que quería era desahogarse contando el problema. Solo déjame orar por ti. Y ahí fue, imagínense todo en unos pocos minutos. O sea, Dios para derribarlo a uno no necesita tanto tiempo. Y empezó él a orar, la esposa de él agarró una extensión, entre los dos empezaron a orar por mí. Y ahí yo me derrumbé, porque recuerde yo criado en aquel mundo donde dicen que los hombres no deben llorar. Y yo estaba pero incontenible en lágrimas, así. Pero, y sentí de inmediato, oiga bien, de inmediato que el Señor me quitó la piedra de peso que yo andaba. Y sentí una cosa tan liviana, tan tranquila, en un instante, y el amigo me dijo, ahora ve a dormir y invítame a desayunar, voy a llegar a tu casa a las 8. Wow, y yo sentí, aquí ha pasado algo que no entendía, porque uno no sabe, no entiende.
Yo ahora comprendo que el Señor hizo una visitación poderosa a mi vida, pero yo no la entendí. Claro, un niño no Y es bíblico, perdón. Dice la escritura en Romanos que el hombre natural no puede discernir o entender las cosas espirituales. si no puede. Pero yo sabía en mi intelecto que algo había pasado y no pequeño, y no pequeño. Cuando llegó el amigo a desayunar conmigo, ahí me dijo, tienes que recibir a Cristo. Sí, le dije yo, sí, sin saber eso, solo sí le dije sí, porque entendí que algo había pasado en mí. Estaba tranquilo, Dorita, estaba tranquilo y el problema ahí estaba. ¿Cómo puedo estar yo tranquilo, en paz y el gran problemón? Eso es un milagro. Y cuando confesé a mi Señor Jesucristo como mi Salvador, claro, otra llorada. Y ahí está mi esposa un poco, ¿qué le pasa a este, verdad? Sorprendida. Porque entonces nosotros supuestamente éramos de la religión convencional y malos miembros, por cierto, pero nominales. Pero ella todavía desconfiaba. Entonces voy a esto, mire, es que ese día fue realmente glorioso. No sé qué otro calificativo ponerle. ¿Por Fue qué? glorioso Cuénteme. porque el amigo que me llegó a recibir a Cristo no fue el que me habló de Cristo. Quien nos habló de Cristo fue otra hermana muy amada, muy querida, que se congrega en la iglesia Josué. Se congregaba ahí y lo hace todavía. Y ella llegó más tarde, ese mismo día, y le contamos toda la experiencia. Pero ella como que sintió, me están robando la oveja, ¿verdad? Entonces, no, me dijo, vamos a ir a la Josué el domingo. Diana Y, rondó. pero no me dijo, no me pidió permiso, sino que allá te espero. El culto en aquellos tiempos era a las 10 de la mañana, ahorita. Pero yo no quería ir, realmente. ¿Qué voy a estar haciendo yo en una iglesia así? No sé nada. O sea, pero había otra fuerza en mí que me impulsaba a ir, porque sabía que algo había pasado en mí, que aunque no entendía, sí lo estaba pudiendo testificar. Mi esposa se sorprendió de verme tranquilo de repente. Y todos esos son elementos que van abonando a la fe. Sí. Y llegué el domingo a la iglesia Josué, ahí estaba nuestra amiga esperándome porque solo yo fui. Mi esposa estaba a punto de dar a luz a mi hijo varón. Entonces, ¿qué pasó? Me agarró así de la Su mano. esposa también asistió. Su esposa fue con usted. No, ese día no, solo fui yo. Excusa. Es que ella se excusó en que se sentía mal. La verdad es que quizás el primer toque fue para mí, pero yo estaba abrumado con lo que me estaba pasando. Y esos días, porque creo que el evento fue jueves, ya para domingo faltaban 2, 3 días. Y el domingo fui y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo me sentía como afligido porque no sabía la vida que me estaba esperando. No sabía, no tenía la mínima idea. Era un recién nacido que no conocía nada. No sabía de Biblia. De hecho, teníamos unas Biblias en casa que yo no leía porque simplemente no las entendía. ¿Le gustaba la historia? ¿Por qué no leía la Biblia? No, la Biblia no la podía leer porque no entendía su lenguaje, su trama, no. Y aunque me gustaba la historia, nunca consulté a la Biblia en relación a la historia. Sí, porque la Biblia contiene historia también, ¿verdad? Es historia, la Biblia también. Pero eso se descubre hasta que uno ya tiene despierta la mente espiritual. Antes no se puede. Es imposible. Para uno es letra velada. Pero cuando llegué a Josué, nuestra amiga, mi hermana, me agarró
y según yo me iba a sentar en la última fila, aquí como cerca de la puerta, y me agarró así y me sentó en tercera fila ahorita, en tercera fila, y yo Más no, asustado. más asustado. Y empiezan las alabanzas que jamás en mi vida había oído alabanzas. Y me asustó eso, y me asustó ver a nuestra amiga hermana que se levanta a alabar a Dios y todo. Y ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero yo a ella la sentía gozosa, la sentía adorando a Dios. Pero mire, es que hay que madurar espiritualmente para gozarse en esas cosas. De repente llamó un hermano a oración y dijo, vengan al altar a orar por sus necesidades. Y mi amiga nuevamente no me dijo si querés pasar, sino que me agarró y me pasó al frente. ¿Supo usted el nombre de la persona que hizo la oración en ese momento? Sí, sí, era el hermano Humberto Cabezas. Él era, pues yo después supe quién era, pero realmente yo no lo conocía. Pero en la oración que ministró por los problemas que uno realmente tiene en el mundo, que lo ahogan. Pero yo me deshice en lágrimas, y avergonzado, porque ahí toda la gente me estaba viendo. Porque mi amiga, que se llama Diana, me pegó un codazo así, si querés llorar, llorar. ¿Para qué me dijo, Dorita? Empecé a llorar, pero como nunca había llorado. Yo creo que salí con los ojos así. Y yo sentía un refrigerio, una paz, que de verdad, eso lo de Dios puede venir. Pero lo mejor todavía faltaba. Ya había llorado y todo. Y cuando aparece nuestro pastor a predicar, yo no lo conocía, no sabía quién era, yo no sabía nada de iglesia. Y dije, vamos a ver, pues, ¿qué sigue? Dorita, el pastor, prácticamente hizo una radiografía de mi vida, o un scan, si quiere usted, más a fondo. Tanto que me molesté y le dije, es que tú le has contado algo a este hombre. ¿Cómo es posible que me esté diciendo cosas que yo estoy viviendo? Usted le dijo a Diana. A Diana, sí, que le has contado algo. Y dijo, no conoces al Espíritu Santo, porque ella muy dominante, porque solo así sabía que me podía poner quieto. Y salí después de la prédica totalmente abrumado, como que eran demasiadas cosas en tan corto tiempo. Desde la visitación en la madrugada hasta el domingo, yo estaba siendo pues ministrado por el Señor, y bueno, no terminó ahí la cosa. Así cuando salí de la iglesia, iba bastante gente, dije, y esta gente, yo como con pena que me conocieran, cuando encuentro a un amigo que me dice, Aparicio, y era un amigo de la universidad, ¿qué andas haciendo aquí? Y la respuesta mía, imagínese ahorita, no sé, me trajeron, dije así. Después de estar yo tan bendecido con tantas cosas que me habían pasado, y hablamos y me dijo, espérame aquí, me dice. Y me quedé ahí con la esposa platicando y viendo el gran montón de gente saliendo. Cuando regresa con una Biblia Thompson, que era una edición pequeña, muy bonita, creo que es una edición de luz. Su amigo de la universidad. Amigo de la universidad. Él se llama Salomón. Y me dice, tomá, me dice, así como, porque tiene una voz bien grave, potente. Tomá. ¿Y esto qué es? No sabía lo que era una Biblia. Entonces, una Biblia, me dice, para que crezcas. ¿Y sabe qué me dijo al final? Ajá, a lo mejor llegas a ser pastor. ¿Qué? El primer día que llegué a la iglesia Josué. Y usted quiso correr más rápido. Sí, es que yo no comprenda que era un hombre
sin ningún conocimiento de iglesia, de palabra, de ministerio, yo de nada. Pero así fue mi conversión. Claro, en el momento que el hermano Lisandro hizo el llamado en la iglesia, claro, yo dije, sí, yo recibo a Cristo. Es que no me resistí, no podía, simplemente no podía. En cada culto que decían el llamado, yo quería pasar, no, hombre, si ya lo recibiste, me decía. Pero también ignorancia de uno, porque cree que hay que recibirlo un montón de veces. Si la obra la hizo el Señor, transformándome en una forma tan, ¿qué le puedo decir? Es que fue un colapso a mi vida pasada. Porque de ahí en adelante, Dorita, aunque no sabía nada, entendí que era un pecador y entendí el perdón de Dios. Y yo seguía viviendo en el mundo, pero ya sentía que casi todo lo que yo hacía era pecado. Entonces, y eso el domingo, el pastor dice la Biblia, ese martilleo, el poder de la palabra, no, obligatoriamente lo cambia a uno. Claro, y sería bueno explicar esto porque nadie le está diciendo a uno, miren, no haga esto, quítese esto. Aquí no se trata de eso, de prohibiciones, sino al contrario, sino de revelarnos o de darnos ese conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque el conocer la palabra de Dios es lo que nos da entendimiento de la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Porque yo creo que en ningún momento le dijeron a usted, mira Miguel Ángel, ya no hagas esto. Por ejemplo, ya no fumes, ya no seas tan altanero. Nadie le dijo eso. No. ¿Cómo fue esa transformación? Fíjese ahorita que, pues, comprenda, yo era un hombre mundano completamente, de la cabeza a los pies. Pero yo comencé a sentir, claro, yo sé que hoy que es el Espíritu Santo, pero el pecado comenzó a desagradarme. Aún los pecados más atractivos en el mundo, yo dije, ya no pude, ya no. Bueno, tuve que renunciar a mi club de servicio porque sentí que ya no era parte de ahí. Ya era una atmósfera que no iba con mi nueva naturaleza. ¿Cómo era esa nueva? ¿Cómo es esa nueva naturaleza? ¿Y por qué le llaman nueva naturaleza? Porque conozco bien la vieja naturaleza y sé que la vieja naturaleza solo al pecado se dirige y la nueva naturaleza lo aleja a uno del pecado. Es un peso que el Señor le pone en su mente y en su corazón. Uno entiende que eso no es correcto y uno ya no se siente impulsado a hacerlo. La carne siempre quiere, pero ahora hay otra fuerza en el interior, que es el espíritu, que no se lo permite. Y yo aprendí a ser obediente a esa voz del espíritu que me impulsaba a hacer la voluntad de Dios. Te digo, en pocos casos en mi vida cristiana he oído así audiblemente la voz del Espíritu que me dice, no lo hagas. Pero cuando a veces uno ha querido hacer cosas que son realmente, ya no tienen que formar parte de la conducta del creyente. Pero por regla general, la palabra le habla. Los hermanos lo amonestan a uno y uno tiene que responder con humildad, con respeto a la autoridad. Si la autoridad me dice algo, mejor someterse para que el caminar a Cristo, que el camino angosto, realmente sea auténtico. Así es que, no. Ya ahora le digo, ahora ejerciendo el pastorado,
yo instruyo a mi congregación a cuidar aún los pensamientos, porque hay cosas que ya no las hacemos, pero le damos mucho pensamiento a lo malo. Y eso ofende a Dios, eso es una afrenta a Dios. Y la santidad incluye pureza de pensamientos. Y a veces son pensamientos que parecen triviales, no necesariamente irse al extremo de un pensamiento perverso, pero aún en pensamientos triviales se puede ofender a Dios. Por ejemplo, cuando lo culpamos, cuando se culpa de las consecuencias de una mala decisión, porque a veces Claro, alguien puede tomar malas decisiones, le vienen malas consecuencias y culpa a Dios. O si fallece, ¿verdad? O si fallece un familiar y alguien no acepta eso, le echan la culpa a Dios y eso también es pecado. Esos también son pensamientos pecaminosos, claro, claro. ¿verdad? O el juzgar mal al prójimo, por ejemplo. Cuénteme, porque ya hablamos de lo que en la su amigo de la universidad le dijo esas palabras. Salomón le dijo a usted, tómale para que crezcas espiritualmente. ¿Quién sabe si algún día llegas a ser pastor? Y así fue. ¿Cómo Así se fue. cumplieron esas palabras? Fíjese ahorita que, bueno, usted tiene la culpa de muchas de esas cosas. Porque, no, con todo respeto, fíjese que yo tuve el privilegio de que se me permitiera servir en la iglesia casi inmediatamente después que me bauticé. Ujú. Y me encargaron del sistema de sonido de la iglesia en aquel tiempo, 1995. Entonces, pero yo sentía una gran responsabilidad con el privilegio que me habían dado. Y ese ministerio me permitía tener acceso a mi pastor, que al principio me miraba como ave rara, pues, ¿y este quién es? Que está aquí, porque era una como jaula. Sin embargo, bueno, el Señor me permitió ofrecer un testimonio que le fuera dando a la iglesia confianza, pues, en lo que yo estaba haciendo. El trabajo era concerniente a mi especialidad. Mi especialidad es la electrónica. Y entonces a mí me gustaba eso. Y lo hacía con delicia, con gratitud para Dios, porque sabía bien de dónde me había sacado. Y me tocaba llegar temprano, antes de los cultos, y salir mucho después que la gente se había ido, para poner todas las cosas en orden. Y un día yo estaba enrollando cables así afuera del templo, cuando llegó una señora que yo no sabía quién era. Y, y me dice, ¿y usted no ha pensado meterse al instituto bíblico? ¿Y eso qué es? No sabía ni siquiera que había un instituto bíblico, ni sabía quién era usted ahorita. Entonces, entonces le pregunté a mi compañero, el hermano David Cabezas, ¿y quién es esa señora? Mira lo que me está preguntando. ¡Ey, si la hermana ahorita, la esposa del hermano Lisandro! Híjole, no sabía, le dije, realmente no sabía. Entonces, ¿quiere que me meta un tal bíblico? Y en eso, como él no se había metido, ahí veo, me dijo, sí, pero así, no. Pero ya me llegó el mensaje. Yo me congregaba al grupo familiar donde otro hermano que estaba en el bíblico. Y le comenté, mira, le dice, la esposa del pastor me ha dicho que si me quiero meter al bíblico. No te metas, el bíblico es bien difícil y toda cosa. Ay, no, me le hizo bola negra al bíblico. Y total que la segunda vez que usted me preguntó por eso, yo le dije, ay, pero dicen que es bien difícil. ¿Quién le ha dicho? El hermano fulano de tal. Pobrecito el hermano.
Pero yo realmente contestando con transparencia, después me reclamó, ¿y para qué le dijiste? Son tal vez anécdotas graciosas, pero significativas, Claro, porque después eh, me metí al bíblico con mi esposa y realmente comprobé que no era cualquier cosa. Estaban dando Pentateuco y yo no estaba acostumbrado a hacer tiempo para hacer tantas tareas. Entonces, fue eso el mismo año, 1995. Le dije a mi esposa, no, hombre, esto es otro nivel, es otra cosa. Mejor nos preparamos para poder entrar, porque casi no sabíamos a lo que íbamos. En esos tiempos nosotros decíamos sí a todo, que hay que ir a tal parte, sí, 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 porque el amor a Cristo realmente es una delicia. Para nosotros lo es todavía, yes. pero eh, entonces, para el bíblico sentido que hubiera sido responsable seguir cursando esa materia sin tener tiempo para dedicarle al estudio y a las tareas. Entonces entramos ya en enero, al siguiente año, Y está, 96. vale la pena dar una explicación. Como usted estaba sirviendo, entonces, generalmente es un requisito que se debía cumplir, que debía cumplir todo servidor aquí en nuestra iglesia. Por lo menos de ir al bíblico y no necesariamente, aunque así es, de ser llamado al pastorado, pero si uno está sirviendo, es bueno tener conocimiento de lo teológico, porque si uno está sirviendo, a veces se requiere asistir a alguien que en ese momento tal vez no puede predicar o un consejo. Si lo ven sirviendo, alguien querrá venir y pedirle un consejo. Entonces, no puede uno guiar a otras personas si ignora el consejo de las Sagradas Escrituras en esa profundidad, en ese sentido. ¿Y quién fue que lo llamó a servir así tan rápido? En el ministerio, fíjese que yo me bauticé en una Semana Santa y ese mismo día pregunté a un hermano, el hermano Milton Mantedrán, presidía la alabanza en esos años. Y le dije, pero así casi ingenuamente, Dorita, mira, le dice, si te sirve alguien que sepa de electrónica, que te pueda ayudar. Yo pensaba aún en afinar un piano que tenía la iglesia, que sentí que no sonaba bien y yo podía algo de afinación de pianos. Entonces, pero me habían dicho que era difícil entrar, que no se daba la oportunidad a cualquiera. Y el hermano solo me dijo, me dio la mano, domingo a las 6 de la mañana aquí. Santo Dios. No Bueno, no hay sabía. duda, Dios, perdón, no hay duda que Dios lo trajo a usted a su servicio tan rápido, en una forma, digamos, a alta velocidad, la verdad. Y qué bueno que no escuchó las voces que le dieron el mal consejo de decir, no, no entres al bíblico, porque no podemos evitarle a alguien que tenga mayor conocimiento de las escrituras. Y el bíblico no solo es para conocer en el sentido académico teológico, sino para formarse. Ahí se forman siervos también. El que es dócil y el que saborece, el que es dócil a la obra del Espíritu Santo y a la instrucción de la palabra, creo que verdaderamente va a crecer y va a llegar a experimentar fuertemente el llamado de Dios para su vida. Va a identificar a dónde Dios lo quiere sirviendo y no se va a presentar con las manos vacías, va a fructificar al responder a ese llamado.
Entonces, ¿cómo fue que usted respondió a ese llamado ya después de haber estudiado el bíblico? Fíjese, Dorita, que para mí esos años fueron bien difíciles después que salí del bíblico, porque yo tenía un negocio muy próspero allá por 1996, 98, y yo me acuerdo que estaba yo haciendo un corte de caja un mes de diciembre en un centro comercial, aquí en Galerías tenía mi negocio. La venta estaba pero abundantísima, y cuando estaba haciendo ese corte de caja, de la nada oí la voz de Dios que me dijo: esto se va a terminar. Pero así, solo eso. Y yo le conté a mi esposa, oí una voz que me dijo: esto se va a terminar. Pero ¿cómo? Si un negocio no se cierra así nomás. Yo ya había mostrado un enfriamiento en mi vocación empresarial. Si yo solo en la iglesia pasaba, ahorita. Ahí yo iba todos los días porque me sentía seguro ahí, como que me estaba refugiando del mundo. Y el negocio lo empecé a atender mucho menos, y parecía que entre menos lo atendía, el negocio iba floreciendo, pero no sabía yo cómo iba a proceder el Señor. Hasta que vino el terremoto en el 2001, el mismo año que yo me gradué del bíblico. Entonces, como Dios ordena todas las cosas a la perfección, el Señor me sumergió en una crisis económica que yo nunca había conocido, nunca. Y de repente se me vino una ola de endeudamiento que yo dije: yo nunca había estado endeudado, siempre había podido pagar todos mis créditos y toda, o sea, pero ahí me puso el Señor un tapón. Y me acordé de aquella palabra que me dijo: esto se va a terminar. Y entendí que tenía que cerrar ese negocio, porque si no iba a ser una quiebra estrepitosa. Oiga bien, el Señor nos despojó prácticamente de todo. Después decir, me desplumó. Sí, de Pero su casa también, yo sé que su casa también, una casa grande. Pero, ¿y cómo, en qué momento usted toma el pastorado? bueno, yo estaba en esa crisis. Yo estaba en debacle económica y había graduado del bíblico. Y yo le había preguntado al hermano Lisandro, a mi pastor: ¿y ahora qué? Pero él no me ponía mayor atención. Y no lo estoy criticando, sencillamente, como hombre espiritual, sabía que ese macho necesitaba ser más domesticado. Sí. Y entonces me mandaron a la cárcel de mujeres. Ahí estuvimos 4 años con mi esposa yendo los domingos a las 6 de la tarde. Y vivíamos allá en la carretera para Santana. Y mire, fueron años donde económicamente estábamos quebrados, pero nunca faltamos al servicio en la cárcel de mujeres, y ahí aprende uno a conocer otro mundo de necesidad. Pero al final el Señor me empezó a liquidar la empresa. De esa empresa vendí hasta el último tornillo, Dorita. Por la gracia de Dios, y con eso es que pudimos mantenernos mientras llegaba algo. Pero yo me resistía a buscar otra oportunidad laboral. Yo conozco mucha gente que podía haberme dicho: no, ven aquí conmigo, trabaja, porque parece que les ofrecía confianza. Pero yo no quería eso. Yo sentía que tenía que estar trabajando ya en la obra del Señor. Ajá. Y un día... Ya nos queda poco tiempo. Ok, un día, ¿qué pasó? Un día yo abrí la refrigeradora de mi casa, solo botellas de agua, Dorita. Y yo le dije al Señor: perdóname, me equivoqué, tú no me estás llamando. Era fantasía mía, con un gran dolor, y se lo digo con dolor todavía. Dame un trabajo, yo tengo familia.
que mantener. Y me fui a la iglesia a orar al aposento. Y dije yo, Señor, si no me das tú la salida, que mi familia colapsa. Yo salí del aposento, pero totalmente vencido, así, derrotado. Y cuando venía saliendo, el pastor venía como yendo al aposento a orar. Y solo me dijo, ¿qué hubo? Dios lo bendiga, pastor. Pero yo ya totalmente vencido por las circunstancias. Y de repente se da vuelta. No, fue el pastor Héctor. No, el pastor Lisandro. Y me dice, mira el pájaro, porque así me dicen ahorita en la iglesia. Mira, me dice, el pastor de San Vicente había fallecido. Y me dice así, fíjese las palabras. ¿Quién fue? Mira, me El dice, doctor Pinetti. el doctor Pinetti, sí. Allá la iglesia no tiene atención. Puedes hacerte cargo unos 2 o 3 meses de esa iglesia mientras conseguimos una familia que se vaya a vivir y todo. Así es que habla con Héctor, me dijo así, el pastor Héctor, que acaba de partir. Entonces, yo me quedé así, vaya, le dije así. Y me dijo, ¿y cuándo empezaría? No, el domingo, ya tenés que irte. Bueno, sí, estaba, que no tenía alternativa. Yo no puedo decir que me fui con todas mis fuerzas, me fui, como es que dice, ¿y a qué voy San Vicente? Ni conozco ni nada. Pero esa es otra escuela, la del pastorado, una congregación que a falta del pastor, porque estuve enfermito un tiempo, había perdido gobierno. Sí. Y yo entro. Hermano, perdón. Y antes de concluir, gracias por esa labor, sobre todo por ser fiel asistiendo a la iglesia allá en San Vicente, pastoreando, por esa fidelidad que de continuo ha estado ahí sin faltar, ¿verdad? A menos que fuera por salud. Pero también hace poco usted y su familia fueron visitados por el COVID. En 5 minutitos, que nos quedan nada más 7, en 5 minutitos, ¿cómo han sobrevivido ustedes este problema del COVID? Mire, fue pura gracia de Dios. Realmente uno adquiere la enfermedad y no sabe qué es lo que está sufriendo hasta que el cuadro se puso extremadamente grave, especialmente para mi esposa. Se estaba muriendo enfrente de mí. Y yo le dije, te voy a llevar a un hospital. Pero no, irse a un hospital en ese momento era ir a morir. Entonces tenemos una muy buena hermana doctora allá en San Vicente que nos dijo, vénganse ya y yo los voy a atender y la casa va a ser hospital. O sea, ahí van a estar encerrados y ahí los voy a llegar a atender. ¿Qué más tuvieron, perdón? ¿Qué síntomas? ¿Qué fue nada más como una gripe al principio? Al principio sí, pero se nos fue el hambre, se nos fue el sabor. Yo realmente, que soy asmático, era candidato seguro a morir por COVID, pero el Señor no permitió que mis pulmones fueran afectados. Solo un decaimiento total, bajé 14 libras en una semana, me consumí. Y mi esposa, ella sí, con fiebres fuertes y dolor en todo su cuerpo, a ella sí le detectaron neumonía por COVID, lo cual es mortal en un día o 2. Pero el Señor en su gracia nos permitió recibir atención. Por cierto, los pastores Sandoval también estuvieron en la misma condición al mismo tiempo y todos fuimos atendidos de la misma manera. ¿Por la misma doctora? La misma doctora. Ellos se fueron a San Vicente con nosotros a pasar la tormenta.
¿Podemos pero saber Dios el tuvo a nombre de la bien, doctora, hermanito? ¿Quién perdón, fue la doctora que los atendió? ella era doctora Regina de Amaya, con su esposo, el doctor Daniel Amaya. Que Ellos Dios tienen los una bendiga, clínica. ¿verdad? Que Dios eh, los bendiga, perdón. Que Dios bendiga a estos médicos, que Dios bendiga a ah, usted su labor. Y para concluir ya el programa, Primera de Timoteo 1:12, ¿qué, sí. qué impacto ha tenido en su vida esta palabra? Ahí ese es mi mensaje, mi tema. Por favor, Es que mire, el texto quiero que es, se lo lea. doy gracias al que me fortalece. ¿Ok? Léalo, por favor, sí. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ahí sigue, habiendo sido yo todo lo que fui. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Eso es para derribar a cualquiera. Eso, porque dice la otra parte que usted no leyó en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice. Si es que el venir a Cristo, no hay nada más bello que venir a Cristo y responder también al llamado que Él nos hace, porque es un privilegio que nos tome y nos ponga en el ministerio, no solamente en el ministerio del pastorado, como en el caso suyo y mío, sino en cualquier ministerio dentro de la iglesia. Es un gran privilegio, porque Él no ve lo que fuimos, Él ve lo que ha moldeado en nosotros, esa transformación bendita. Ya no, ya no el que no quería leer la Biblia, ya no el que era altivo, como usted dijo, orgulloso, confiando en su propio razonamiento, sino humilde, humillándonos delante de Él, porque Él sí es lo máximo, la verdad, que podemos decir, qué palabra hallar, si Él es el que único, grande en realidad, y que merece toda gloria y honra. Podría decir entonces, podemos decirle a las personas que están viéndonos, porque este programa se llama Mujer, Dios es suficiente, porque así nació, dirigido a las señoras, pero sí, ahora sabemos que nos ven caballeros y todo. ¿Puede decirle a ellos que Dios es suficiente para usted y su familia? Amén, Dorita. Esto es indiscutible. Nada menos estoy atravesando en este momento un imposible, el cual de salud. Me han detectado una enfermedad que podría ser terminal, pero no puedo realmente descansar en nada más que en las benditas promesas de Dios, a quien ya conozco por su pura gracia, y Dios es absolutamente suficiente. Con Dios adelante no hay de qué preocuparse, aun si Él nos llama a su presencia, porque eso es bueno. No es para nosotros ya una tragedia, y no es que esté negando la posibilidad de que el Señor determine una sanidad, no, pero sea que sane o no, Dios es suficiente. Con Él estamos completos. Mi familia está sustentada en esa fe y esperamos con ansiedad, pues, lo que Él vaya a hacer, pero seguros completamente de que todo lo que Dios hace es bueno. Muchísimas Es, gracias. así es que, Gracias, pastor e ingeniero Miguel Ángel Aparicio. Que Dios lo bendiga. Vamos a despedirnos de la teleaudiencia orando
A usted que tiene necesidad, seguramente un diagnóstico de cáncer, leucemia o sencillamente un síntoma que los exámenes han detectado, un síntoma como lo es la anemia. La anemia es un síntoma de diferentes enfermedades, y está ahí solamente con el síntoma detectado, tiene anemia, pero no saben qué está provocando esa anemia. A usted le digo, pongamos la confianza en Dios, ponga su confianza en Dios. El Señor hará, Él puede sanar. Él oye el clamor de quienes le invocan con fe. Hermano Miguel Ángel, ¿puede hacer la oración para despedirnos de la teleaudiencia, orando por las necesidades de salud? Amén, Dorita, con todo gusto. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, tu palabra, que es autoridad absoluta sobre nuestra vida, nos enseña a echar toda nuestra ansiedad en ti, porque dice, tú tienes cuidado de nosotros. Vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que se las pidamos. Y con esa confianza, con esa seguridad plena en tu palabra, en tus promesas, nosotros nos acercamos a ti a esta hora, mi Señor, para pedirte por las necesidades que mis hermanos están poniendo delante de tu trono, porque tú eres socorro oportuno para aquellos que te buscamos, Señor. No es el hombre el que tiene la última palabra. La última palabra siempre la tienes tú y siempre es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, mi Dios, a poner toda nuestra confianza en ti. Si hay crisis de fe, si no hay paz, también enséñanos a pedir las virtudes espirituales que nos den gozo y esperanza en medio de las tribulaciones. Y mi Dios, que podamos pacientemente esperar tu respuesta bendita hasta para darte a ti la gloria, honra y alabanza que solo tú mereces, Padre. Bendigo a todos los que están oyendo este programa, lo están viendo, y que tu gracia y tu favor sean sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, amén. Muchas bendiciones. Muchas gracias, pastor. Que Dios lo bendiga, que podamos oír también que ha cambiado ese diagnóstico y que Dios le ha sanado. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y a usted en la teleaudiencia le deseamos muchas bendiciones. Igualmente, que haya respuesta a su clamor y sobre todo a ese clamor para salvación y vida eterna. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 45.